Hola, yo soy Santiago González y voy a hablar sobre difusión. Bueno, empecemos entonces a discutir algunas nociones básicas sobre difusión y sus aplicaciones. El primer concepto físico que debemos tener claro es el de concentración. Para esto supongamos que tenemos un volumen de control y cierta sustancia dentro de ese volumen. Entonces la concentración, que es una función pues del espacio y del tiempo, va a ser la cantidad de esa sustancia que tengamos dentro de ese volumen, o sea, la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Obviamente para poder pensar en una concentración como un campo escalar, es decir, para asignar un valor a cada punto del espacio, es necesario que la escala de las moléculas de la sustancia sea mucho menor que la escala del volumen de control. Las unidades típicas de concentración en química son moles sobre litro, pero también se pueden dar en unidades típicas de densidad, por ejemplo, en gramos por metro cúbico o kilogramos por metro cúbico. Depende del contexto. Otra noción fundamental para entender el proceso de difusión es el gradiente de concentración, que es la derivada de la concentración respecto al espacio. En tres dimensiones esto es el gradiente de phi. Como sabemos del cálculo vectorial, este vector siempre apunta en la dirección de mayor crecimiento de la función. Entonces, el gradiente de concentración siempre va a apuntar en la dirección de mayor concentración, de mayor crecimiento en la concentración, para ser precisos. Otro concepto fundamental es la densidad de flujo. En este caso, pues vamos a mirar la densidad de flujo de masa, pues ya que estamos hablando de sustancias, pero en realidad hay muchas densidades de flujo. Por ejemplo, la densidad de corriente es una densidad de flujo, pero ahora estamos interesados en la densidad de flujo de masa, es decir, una cantidad que cuando la integremos sobre el área o la superficie que encierra nuestro volumen de control, nos dé el flujo total de masa, es decir, cuánta masa está saliendo por unidad de tiempo. Si integramos el flujo total sobre el tiempo, encontramos la cantidad de masa que salió o entró a nuestro volumen. Si el flujo total es positivo, significa que hay cierta cantidad de masa que está saliendo del volumen de control. Entonces, con esta convención debemos tomar el diferencial de superficie con el vector hacia afuera, como se muestra aquí. Podemos usar el teorema de la divergencia para convertir esta integral de superficie en una integral de volumen. A veces en otras áreas, por ejemplo en un libro de química, vi que a J lo llaman flujo en vez de densidad de flujo. O sea, uno se puede confundir porque en física sí, normalmente se les llama a esto densidad de flujo. Pero bueno, la difusión es simplemente el proceso espontáneo del movimiento de partículas o moléculas de una región de alta concentración a una región de baja concentración. La primera ley de Fick dice que la densidad de flujo es proporcional al gradiente de concentración, pero va en dirección contraria. Lo que esto significa es que la densidad de flujo siempre va a apuntar en la dirección de mayor disminución de concentración. Si combinamos esta ecuación, la primera, con la ecuación de continuidad, podemos encontrar la famosa ecuación de difusión, que es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. El desarrollo es muy fácil. Simplemente, como estamos hablando de masas, pues tomamos la ecuación de continuidad, que es la que expresa la conservación de la masa, y reemplazamos el término de la densidad por la velocidad del fluido, que representa el flujo de masa, con J. Pasando el término de la divergencia al otro lado, nos queda la ecuación de difusión, que es equivalente a lo que se conoce como la segunda ley de Fick. En general, la constante de difusión D también es una función del espacio y del tiempo, pero si la consideramos constante, podemos sacar a D de estos paréntesis y nos queda el laplaciano
de phi igual o proporcional a la derivada temporal. Notemos que la cantidad ρ y la cantidad phi en realidad son la misma cosa, no importa cómo les llamemos. Una es la densidad y otra normalmente es la concentración, pero ambas representan la cantidad de sustancia por unidad de volumen. La difusión puede ser isotrópica o anisotrópica. Isotrópica es cuando la difusión es la misma en todas las direcciones. Y anisotrópica es cuando hay una dirección preferida por las moléculas. Por ejemplo, en esta neurona, la dirección, por decirlo así, preferencial sería el axón de la neurona. Cuando la difusión es anisotrópica, pues la ecuación de difusión se complica un poco porque D ya no es un escalar sino una matriz. Hay variaciones más complejas de la ecuación de difusión que incluyen otros términos como fuerzas externas o efectos magnéticos como la ecuación de Bloch-Torrey. Bueno, ¿qué aplicaciones han tenido estos conceptos? En la física, por ejemplo, la ecuación de difusión, solo que esta vez en una sola dimensión espacial, apareció en un trabajo sobre movimiento browniano de Einstein. Antes de este trabajo, pues no se conocía la relación que hay entre la varianza de movimiento browniano y el coeficiente de difusión. El desplazamiento de una partícula browniana suspendida en un fluido se modela como una variable aleatoria con una distribución normal. Resulta que la varianza de este desplazamiento está relacionada con el coeficiente de difusión y el tiempo. Es directamente proporcional a ambos. Y en este contexto, la función phi pues ya no representa una densidad ni una concentración, sino una densidad de probabilidad. Para encontrar la probabilidad de que la partícula se encuentre en cierto intervalo, entonces se integra esta función sobre ese intervalo. Como ya dije, la varianza de esta distribución, pues de este desplazamiento, es proporcional al tiempo. Entonces, al principio, la varianza va a ser muy pequeña, lo que significa que es muy probable que la partícula esté cerca de donde empezó, de cerca del origen, digámoslo así, y a medida que aumenta el tiempo, la probabilidad de que esté alejada del origen aumenta. La ley de Fick sirve para explicar cómo es el intercambio de gases en los alvéolos de los pulmones, como por difusión el oxígeno llega a la sangre. Y por último, la aplicación más interesante que encontré fue este ejemplo de la medicina. Hay una técnica para la detección de zonas en las que el movimiento de las moléculas de agua está restringido o bloqueado, llamada difusión por resonancia magnética. En esta aplicación se aprovecha la diferencia entre la respuesta a los gradientes de campo magnético de los protones de las moléculas de agua en una zona donde la difusión es isotrópica y la respuesta de las moléculas en una zona donde la difusión es anisotrópica. La respuesta de las moléculas en zonas de bloqueo o anisotrópicas tiende a ser más fuerte. Así, al medir un coeficiente efectivo de difusión en diferentes direcciones, se puede determinar o detectar, por ejemplo, el daño que produce un derrame en el cerebro o un infarto cerebral. Este video muestra cómo el coeficiente de difusión depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor es el coeficiente de difusión. Esta es una solución numérica de la ecuación de difusión. Esto lo hice yo hace un semestre. La concentración phi está en el eje Z, el tiempo está en el eje Y y la variable espacial en el eje X. Cada corte con T constante representa la concentración como función de X en el tiempo T. Podemos ver que a medida que avanza el tiempo, estos picos se van volviendo más y más pequeños, lo que significa que la masa está moviéndose hacia los lugares donde no hay tanta concentración y hace que la densidad sea más uniforme. Estas son las referencias que usé. Gracias por escuchar. Hasta luego.